La vida apareció en nuestro planeta hace más de 3.500 millones de años. El planeta experimentó periodos en los que el hielo se extendía hasta el ecuador, así como periodos sofocantes y sin hielo en los polos. Las selvas de estas épocas geológicas se han convertido en el hogar de los renos en la actualidad. El nivel del mar subió 200 metros por encima del nivel actual, convirtiendo los continentes en archipiélagos. Luego descendió 100 metros por debajo del nivel actual, creando zonas de tierra que ahora están sumergidas. Los continentes se acercaron y luego se alejaron. Los animales, de 600 millones de años, parecen sacados de una película de ciencia ficción. Aunque los dinosaurios son las estrellas indiscutibles del periodo Mesozoico, a menudo se olvida que 400 millones de años antes de su existencia, una multitud de animales les precedieron. De un modo u otro, su mundo cambió como consecuencia del cambio climático, la falta de alimentos o la llegada de nuevos depredadores. La mayoría de las especies no lograron adaptarse y se extinguieron. Sin embargo, dejaron sus huellas en la Tierra al perdurar en los fósiles. Así, estos restos proporcionan una imagen detallada de cómo era la vida en la Tierra antes de los dinosaurios. Estimado viajero, buenos días. Hoy nos vamos de viaje al corazón de las eras proterozoica y paleozoica, es decir, hace más de 400 millones de años antes del reinado de los dinosaurios. Un viaje al pasado para descubrir animales sorprendentes y emocionantes. Un viaje en el que descubrirá nuestro planeta devastado por los peores episodios de extinción que ha conocido. Pero antes de partir hacia otra increíble aventura, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias a todos y buen viaje. Retrocedamos en el tiempo, mucho antes de la era de los dinosaurios, cuando la Tierra era una enorme bola de nieve, completamente congelada, cubierta de glaciares desde los polos hasta los trópicos. Cuando las erupciones volcánicas produjeron CO2 en grandes cantidades, se creó un efecto invernadero que permitió el calentamiento del planeta. El hielo se derritió y diferentes masas de tierra se unieron para formar un supercontinente llamado Rondinia. Está rodeado por un único océano llamado Mirovia. Los científicos utilizan la aparición y desaparición de animales para dividir los periodos históricos de la evolución de la Tierra. Estos periodos se dividen a su vez en épocas. En conjunto, constituyen 4 épocas que abarcan los últimos 635 millones de años. Comencemos nuestro viaje en el periodo edicardiano, hace entre 635 y 542 millones de años. Esto marca el final de la era proterozoica tardía y el comienzo de la historia de la fauna acuática. En el fondo de Mirovia, las bacterias y los microbios, traídos por la lluvia, comenzaron a cobrar vida. En 1946, el geólogo australiano Rex Sprigg estaba almorzando en las colinas de Ediacara, en Australia. De repente, observó unas extrañas huellas con forma de medusa en unas rocas que tenían 600 millones de años. Acababa de hacer uno de los descubrimientos fósiles más importantes de todos los tiempos, el Dickinsonia. Los paleontólogos creen que el animal más antiguo que vivió en el mar se encontró en Australia y Rusia hace unos 560 millones de años. La Dickinsonia, un animal de cuerpo blando, era ovalada y estaba cubierta de surcos formados por las secciones de su cuerpo. Aunque podía crecer hasta 1,4 metros de largo, era tan grueso como una hoja de papel de fumar. Solo tenía unos centímetros de grosor. ¿Era un animal
una planta o una seta? Para responder a esta pregunta, hubo que esperar a 2018 para que un equipo de paleontólogos detectara moléculas de grasa específicas de animales multicelulares en fósiles australianos. Sin embargo, este descubrimiento no es suficiente para certificar que la Dickinsonia pertenece al reino animal. También podría estar relacionado con las medusas o las anémonas de mar, o incluso ser un gusano gigante aplanado. En 1957, 3 escolares ingleses encontraron un fósil con forma de hoja en un bosque de Leicestershire, que llevaron a un geólogo de la universidad local. Llamada Charnia masoni, parece un helecho. El descubrimiento de otros fósiles de Charnia en rocas antiguamente sumergidas indica que no era un miembro del reino vegetal. Este animal vivía en aguas profundas donde la falta de luz no permitía el desarrollo de las plantas. Desde su descubrimiento, se han recuperado otros ejemplares en rocas de Canadá, Rusia y Australia. Charnia no tenía esqueleto ni caparazón, y su cuerpo era blando. La mayoría de los fósiles miden unos 20 centímetros. Sin embargo, una especie relacionada con ella, Charnia wardi, de la que se tiene constancia en Canadá, tenía hasta 2 metros de longitud. Se supone que se anclaba al fondo del mar con un disco o espiga y crecía como una hoja en su tallo. Como no tenía boca ni intestino, probablemente se alimentaba filtrando o absorbiendo nutrientes de agua, como hacen sus parientes modernos, los crinoideos. Otro fósil del periodo edicárico procede también de las colinas de Ediacara. Bautizado como Kimberella, este animal medía hasta 15 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 4 centímetros de alto. Tenía un solo pie ancho y musculoso para desplazarse. Se utilizó un caparazón blando pero robusto para retraer su cuerpo blando en caso de amenaza. En algunas rocas, las huellas del paso de Kimberella muestran una dentición. ¿Podría ser el ancestro del caracol? Tiene todas las características que encontramos hoy en día en este animal y se puede afirmar claramente que Kimberella es el molusco más antiguo. Todavía en las colinas de Ediacara, los paleontólogos descubrieron otros fósiles, entre ellos el Tribrachidium. Este animal vivía en aguas poco profundas. Con un diámetro de 4 centímetros, se enterró en el fondo del mar, dejando apenas unos milímetros de su cuerpo semiesférico. En la parte superior, 3 ranuras partían del centro y se curvaban hacia los bordes como el triskel bretón. Estos creaban vórtices que canalizaban el agua hacia 3 pozos en la parte superior del animal. De este modo, podría extender partículas de alimentos. Según los investigadores, los parientes más cercanos del Tribrachidium en la actualidad podrían ser las anémonas o las estrellas de mar. El primer animal con caparazón se llamaba Claudina y parecía estar muy extendido. Se han encontrado fósiles en rocas calizas de África, Asia, América del Norte y del Sur, Europa y la Antártida. Su caparazón consistía en una pila de conos abiertos que formaban un tubo que correspondía a su hábitat. Los ejemplares más grandes miden 15 centímetros de largo y 6 milímetros de ancho. ¿Cómo se alimentó? ¿Cuál era su forma de vida? ¿Aterrizó en el fondo del mar o pudo enterrarse allí? Todo esto sigue siendo un misterio. En cualquier caso, la forma de alimentarse de estos animales marinos probablemente clarificó el agua y enriqueció su contenido de oxígeno. Esto favoreció la aparición de animales más móviles y energéticos, así como el desarrollo de sus ojos. Los agujeros perforados en algunos caparazones de la Claudina sugieren intentos de depredación de un animal sobre otro. Así, el escenario está preparado para el gran enfrentamiento que se produjo entre depredadores y presas en la era paleozoica. Al final de la era proterozoica, la Rondinia, el supercontinente de la época, se dividió en varios continentes. En primer lugar,
alrededor de 560 millones de años, 3 continentes se separaron: Laurentia, Siberia y el inmenso Gondwanaland. Laurentia incluye la actual Norteamérica, sin Nueva Inglaterra ni Terranova, pero con el norte de Irlanda y Escocia. Siberia corresponde a la actual Rusia. Gondwanalandia incluye África, Sudamérica, la Antártida, India, China, el sudeste asiático, Australia y el sur de Europa. Hace 520 millones de años, un nuevo continente llamado Báltica se separó de Rondinia. Era similar al norte de Europa. Poco a poco, la apertura de un nuevo océano, Iapetus, separó a Laurentia de Báltica y Gondwana. Comienza el periodo Cámbrico, que marca el inicio de la era paleozoica y la aparición de una nueva vida exclusivamente marina. El yacimiento de fósiles más famoso del periodo Cámbrico se encuentra en la Columbia Británica, Canadá. Se trata del esquisto de Burgess, descubierto en 1909 por el paleontólogo Charles Doolittle Walcott. Este yacimiento ha provocado restos excepcionalmente bien conservados de una rica fauna de invertebrados que vivió en el Cámbrico medio hace 520 millones de años. Si hubieras buceado en el Cámbrico en busca de fauna macroscópica, te habrías encontrado con Alucigenia. En 1977, un extraño fósil llamó la atención del paleontólogo británico Simon Conway Morris. Era extremadamente delgado, midiendo solo 2 centímetros de longitud. Tenía un tronco blando erizado de espinas y se apoyaba en 10 pares de patas altas, como si caminara sobre zancos. Los 7 pares de patas traseras estaban equipados con garras, que debían utilizarse para avanzar. Los 3 pares de patas delanteras, que son más largas y delgadas, parecen estar cubiertos de una especie de plumas. ¿Eran órganos sensoriales? ¿O tenían la función de retener los alimentos suspendidos en el agua y llevarlos a la boca rodeados de dientes? La segunda hipótesis parece plausible, porque la abertura en la cabeza está revestida de espinas. Además, más atrás hay un conjunto de dientes en forma de aguja en la garganta. Se supone, por tanto, que los alimentos se masticaban una vez y se tragaban una segunda vez en la garganta. Gracias a los últimos avances en microscopía electrónica, el fósil de Alucigenia también revela un par de manchas oscuras en su cabeza. Pueden corresponder a los ojos. Gracias a estos avances científicos que permitieron una descripción más precisa de Alucigenia, los científicos se relacionaron con los onicóforos, un grupo representado por los peripatos, animales vermiformes que viven en bosques tropicales. Son parientes de los artrópodos, entre los que se encuentran los crustáceos y los insectos. Otro animal inusual del grupo de los artrópodos intriga a los científicos. Esto es Wiwaxia. Los primeros ejemplares fosilizados se encontraron en el esquisto de Burgess, pero se han registrado otros en China, Rusia, Australia y la República Checa. Su cuerpo ovoide, de 5 centímetros de longitud, estaba cubierto por 8 filas de placas superpuestas llamadas escleritos. Los escleritos actuaban como caparazón, para escapar de los ataques de los depredadores, y estaban rematados por 2 filas de púas de hasta 5 centímetros de altura. Además, las escamas de esta armadura natural, cargadas de estructuras microscópicas, reflejaban la luz como el lomo de un escarabajo. Esto fue suficiente para deslumbrar y disuadir a los atacantes de acercarse. Wiwaxia era, como mínimo, hospitalaria, ya que el examen de los fósiles muestra que en su espalda vivían conchas parecidas a las de las almejas. Por lo tanto, se supone que Wiwaxia simplemente se posó en el lecho marino y nunca excavó. Su alimento consistía en bacterias encontradas en el fondo del océano. A decir verdad, a los especialistas les cuesta ponerse de acuerdo sobre el lugar que ocupa Wiwaxia en el árbol de la vida. Algunos apuntan a sus parientes cercanos entre los gusanos marinos modernos. Otros sugieren que, dado que su órgano bucal recuerda al del caracol, es su ancestro.
También están los que creen que no es ni un gusano ni un molusco, sino un representante de un grupo distinto que ya ha desaparecido. Entre los artrópodos, la estrella de estas eras geológicas sigue siendo el tribolito. Eran omnipresentes en los mares del Cámbrico y ocuparon todo tipo de hábitat, desde los arrecifes de coral hasta el fondo del océano, durante más de 270 millones de años. Hasta la fecha, se han registrado más de 20.000 especies. Hay tribolitos de todas las formas y tamaños, desde el tamaño de una uña hasta 70 centímetros. La mayoría de las especies medían entre 3 y 10 centímetros. Su cuerpo estaba dividido en 3 partes, tanto a lo largo como a lo ancho. Tiene una cabeza con 3 lóbulos de los que toma su nombre, un tórax y una cola. La cabeza consistía en una parte central bordeada por 2 mejillas que albergaban los ojos, compuestos por cientos de facetas, similares a los de una libélula. El cuerpo estaba dividido en otros segmentos, cada uno de los cuales llevaba 2 aditamientos, como antenas, órganos bucales o patas. Este patrón corporal difiere de una especie a otra. Algunos tenían espinas que se estiraban y retorcían en formas extrañas, mientras que otros tenían ojos posados en tallos sobre sus cuerpos. La mayoría vagaba por el fondo marino en busca de alimento y su morfología les daba una gran capacidad para vivir en su medio acuático. Sus dietas eran variadas: depredadores, carroñeros, comedores de limo o incluso filtradores. Se cree que sus parientes más cercanos son las arañas, y los escorpiones. Primo lejano del tribolite, el marela fue apodado cangrejo de encaje por el paleontólogo Charles Doolittle Walcott, que lo descubrió en el esquisto de Burgess. Abundaban en las aguas del Cámbrico, habiéndose encontrado más de 25.000 ejemplares. Mide hasta 2,5 centímetros y tiene 2 largas extensiones en la parte superior de la cabeza, que van hacia atrás, lo que le da un aspecto de herradura. Más abajo, 2 pares de delgadas antenas en la boca le permiten probablemente orientarse en el fondo arenoso. Otro par de apéndices móviles en la parte inferior de la cabeza, más robustos y peludos, pueden haber tenido una función de propulsión para ayudarle a moverse. El resto del cuerpo está formado por entre 17 y 26 segmentos. ¿Cómo se alimentó la marela? Se han planteado varias hipótesis. Podría haber sido un cazador y un carroñero, o bien filtraba el agua mediante sus múltiples patas equipadas con excrescencias en forma de hilo. El misterio permanece. Continuemos nuestro descubrimiento de extrañas criaturas marinas del Cámbrico con el cefalópodo Nectocaris pteryx. Aunque se sabe muy poco sobre este animal, los fósiles recogidos en el esquisto de Burgess proporcionan una información inestimable sobre la anatomía y el estilo de vida de esta criatura primitiva. Su cuerpo cilíndrico, blando y aplanado visto desde arriba, medía entre 2 y 5 centímetros. Tenía 2 aletas dorsolaterales, parecidas a un híbrido de raya y calamar. Esto probablemente le permitió nadar rápida y ágilmente a través del agua. También tenía 2 largos tentáculos que salían de su rígida cabeza. El Nectocaris es una criatura peculiar, ya que tiene un par de ojos en forma de varilla. Desde la base de su boca, una especie de cono flexible se abre a una cavidad interna que contiene un par de branquias. Esta chimenea recuerda al sifón, un órgano tubular de los cefalópodos actuales que utilizan para nadar hacia atrás. Los científicos suponen que el Nectocaris lo utilizó para impulsarse en el agua. Probablemente se alimentaba de pequeños organismos como el plancton y las bacterias mientras vivía en aguas poco profundas cerca de la costa. Todas estas características anatómicas son consistentes con la hipótesis de que Nectocaris pteryx es el ancestro de los pulpos y calamares.
He aquí uno de los animales más fascinantes del Cámbrico, Opavinia. Su anatomía es bastante extraña. Su cuerpo blando y segmentado de 7 centímetros de longitud le da un aspecto de camarón. Tenía 5 ojos posados en pequeños tallos, 2 delante y 3 detrás, así como una probóscide flexible que terminaba en una especie de garra que probablemente utilizaba para llevarse la comida a la boca. A falta de poderosas mandíbulas, tenía que alimentarse de comida blanda, extrayendo gusanos del suelo. Opavinia no tenía patas. Los 15 segmentos del cuerpo estaban bordeados por lóbulos articulados que pueden haber sido utilizados para arrastrarse y nadar. La aleta caudal en forma de abanico recuerda un poco a la langosta. Esto habría ayudado a que se moviera y navegara. Muchos científicos vieron en Opavinia un espécimen único. Sin embargo, la comparación minuciosa de numerosas especies vivas y fósiles ha llevado a los investigadores a relacionarlo con otros animales segmentados de cuerpo blando e incluso, de lejos, con los artrópodos. Pasemos ahora al monstruo marino del Cámbrico, Anomalocaris. Su cuerpo se asemeja al de un camarón gigante, ya que mide hasta 1 metro de largo. Era un cazador formidable, el mayor depredador acuático de esta época. Armados con pinchos, los órganos bucales cuelgan de la cabeza. Su boca redonda y aplanada, formada por placas, se asemeja al obturador de una cámara. ¿Su presa favorita? Probablemente tribolites, ya que los paleontólogos han observado marcas de mordedura en algunos especímenes correspondientes a su mandíbula. Sin embargo, el paleontólogo James Whitey Hagador sugirió que este depredador no podía comer presas de cáscara dura. Así que Anomalocaris puede haberse alimentado de tribolitos durante el periodo de mutación, pero ciertamente era más una amenaza para los gusanos. Desde Groenlandia hasta Australia, se han encontrado varias docenas de ejemplares en rocas del Cámbrico. Como la forma de las partes de la boca varía de una especie a otra, se supone que difieren en su dieta. Algunos parecen haberse especializado en la depredación, mientras que otros rebuscaban en el lecho marino o en el agua filtrada para capturar criaturas diminutas. Con un diámetro de 2 centímetros, los ojos compuestos en forma de vara eran tan grandes como los de cualquier insecto y tenían hasta 16.000 facetas. Incluso después de la aparición de los peces, el Anomalocaris siguió siendo una de las mayores criaturas marinas hasta el periodo Ordovícico. La Picaya gracilens, que tiene un tamaño aproximado de 1 pulgada, no era especialmente grande, ya que no medía más de 5 centímetros. Es una de las especies más antiguas conocidas del grupo de los cordados, al que pertenecen todos los vertebrados, incluido el ser humano. Picaya parecía una anguila. No tenía esqueleto, sino una notocorda, una estructura cartilaginosa flexible que recorría su cuerpo fusiforme como una columna vertebral. Un centenar de miómeros, pequeños haces musculares separados por tejido conectivo, permiten a la picaya nadar ondulando. Las vísceras de algunos ejemplares contienen barro fosilizado, lo que indica que rozó el fondo marino. La presencia de músculos, nervios y vasos sanguíneos sugiere un parentesco lejano con peces, reptiles y otros animales esqueléticos. Sin embargo, algunos aspectos de su morfología siguen siendo enigmáticos. Por ejemplo, los 2 largos tentáculos en la parte superior de la cabeza y los múltiples pares de pequeños apéndices justo debajo de la parte ventral. Milocunmingia también pertenece al grupo de los cordados. Más pequeño que la picaya, su cuerpo no es más grande que un clip. Sus fósiles proceden del esquisto de Maotianshan, en Zhenjiang, al sur de China. Parece un pez con aletas, músculos, cráneo e incluso branquias.
Muchos investigadores lo consideran el primer vertebrado conocido, aunque no tiene estructura ósea, sino un esqueleto de cartílago blando. Así, durante el Cámbrico, la vida despegó de una forma sin precedentes. Este periodo fue un trampolín para la explosión de la diversidad de animales acuáticos que se observó durante el Ordovícico. El periodo Ordovícico abarca 65 millones de años, comenzando hace 500 millones de años. Es el periodo de mayor fragmentación continental del Paleozoico. El inicio del cierre del océano Iapetus acerca a Laurentia a la Báltica. Entonces tuvo lugar la orogenia caledoniana, que creó los antiguos macizos de Europa y América del Norte, incluidos los Apalaches. La apertura del océano Rético separa a Avalonia de Gondwana. Avalonia, llamada así por la mítica isla de Avalon, donde se forjó Excalibur, la espada del rey Arturo, comprendía Inglaterra, Gales, el sureste de Irlanda, el norte de Francia, Nueva Escocia y Nueva Inglaterra. El mar de Tornquist separa la Báltica de Avalonia. En este periodo se produjo una nueva explosión de diversidad animal. El registro fósil muestra un número creciente de especies de aguas profundas, animales planctónicos que nadaban en mar abierto y depredadores bien equipados para capturarlos. Construidos por esponjas y otras criaturas, los arrecifes crecieron y se multiplicaron, dando cobijo a más animales. Al mismo tiempo, algunos dieron sus primeros pasos en tierra en breves excursiones fuera del agua, dejando sus huellas en la orilla. La vegetación de la época consistía principalmente en musgos y líquenes. Gran parte de la fauna primitiva vivía en los mares poco profundos cercanos a la costa. Pero para cualquier animal que pudiera nadar lo suficientemente lejos en el mar, el océano abierto ofrecía un vasto territorio, nuevos recursos alimenticios y quizá menos depredadores. Junto con los crustáceos y otros artrópodos, el Nautiloides es un molusco primo del calamar y el pulpo. Los fósiles encontrados en rocas del Ordovícico de 470 millones de años de antigüedad demuestran que estaban presentes en todo el mundo. Son animales que se adaptaron gradualmente a la vida en aguas profundas. Se cree que los primeros nautiloides eran planctívoros que subían y bajaban en el agua, llenando de gas las cavidades de su caparazón y vaciándolas después. Para ello cambiaron la concentración química de sus fluidos corporales. El aumento de la concentración transfiere agua de la cáscara al cuerpo. Esto hace que el caparazón se llene de gas. Cuando la cantidad de gas en el caparazón aumenta, el animal también lo hace y viceversa. Los nautiloides se volvieron entonces más móviles. Se desplazaban proyectando un chorro de agua a través de un agujero cerca de la cabeza y cazaban con sus tentáculos, que llevaban la comida a sus duros picos. La mayoría tenía caparazones de solo unos 10 centímetros de largo, pero otros eran enormes y podían alcanzar hasta 6 metros de longitud. En ese momento, estaban en la cima de la cadena alimentaria acuática. Las conchas fósiles dañadas muestran que los nautiloides probablemente se atacaban entre sí. Los rastros de color conservados en algunos fósiles sugieren incluso que algunas especies practicaban el camuflaje. De hecho, en la mitad superior del caparazón, las rayas grises y marrones permiten al animal confundirse con las aguas oscuras. Imagina un renacuajo gigante y tendrás una buena idea de cómo eran los primeros vertebrados. De ellas, Sacabambaspis jambieri es una de las más antiguas y mejor conocidas. A menudo se le considera el pionero de los animales de esqueleto completo. Con una longitud máxima de 25 centímetros, llama especialmente la atención su cabeza, dotada de escudos óseos en la parte superior e inferior. Probablemente la protegían de los depredadores, especialmente de los grandes invertebrados. El resto del cuerpo estaba cubierto de largas escamas.
No tenía mandíbulas y tenía que recoger o chupar la comida del fondo del agua y luego aplastarla en su garganta. Los ojos estaban situados entre dos pequeñas fosas nasales y la boca estaba armada con placas muy finas. El Sacabambaspis vivía en aguas poco profundas, cerca de la orilla. Algunos fósiles tienen arañazos en el vientre hechos al raspar el fondo marino. En la actualidad, los animales más grandes del mar son los vertebrados, es decir, las ballenas y los tiburones, aunque algunos calamares de aguas profundas compiten estrechamente con ellos. Pero hace cientos de millones de años, enormes ejemplares dominaban los mares, entre ellos el Pterigotus anglicus. Su nombre significa pez alado, porque el naturalista suizo Louis Agassiz, que lo describió por primera vez en 1839, pensó que era un pez grande. De hecho, pertenece a un grupo de artrópodos extintos, también conocidos como escorpiones marinos. Con un cuerpo que podía alcanzar hasta 1,80 metros, estaba emparentado con los europtéridos gigantes. Otras especies, sin embargo, eran más pequeñas, solo unos 50 centímetros. La mayoría vivía en aguas poco profundas, pero su aparición en la misma época en puntos del planeta separados por vastos océanos demuestra que eran perfectos nadadores. El Pterigotus se movía con 4 pares de patas. Un quinto par parecía más bien aletas. Estaba armado con 2 extremidades delanteras, 2 poderosas garras, perfectas para agarrar y matar a su presa. Su vista debía ser excelente porque tenía un par de ojos laterales gigantescos, además de un segundo par de ojos más pequeños en el centro de la cabeza. Su cuerpo fue construido para nadar y su cola plana probablemente fue utilizada como aletas para impulsarse. A pesar de su gran tamaño y su temible aspecto, el Pterogotus anglicus no sobrevivió a la catastrófica extinción masiva que acabó con su reinado acuático. Antepasados acuáticos de los 1000 pies, los eutiquinoides son artrópodos con un esqueleto externo, una cola puntiaguda y un cuerpo articulado con hasta 28 pares de patas. Del tamaño de una gamba grande de unos 10 centímetros, son más bien un cruce entre una langosta y una cochinilla. Las rocas que contienen los fósiles más antiguos conocidos de euticarcoideos datan de finales del Cámbrico. Los científicos sugieren que fueron los primeros animales que se aventuraron en tierra firme, donde la costa estaba llena de microbios y bacterias. Una comida servida en una bandeja si pudieras alcanzarla con la marea baja. Además, aventurarse fuera del agua ofrecía una vía de escape de los ataques de los depredadores. A finales del Ordovícico se produjo una gran extinción, al desaparecer el 85% de las especies existentes. Afectó tanto a organismos que viven en el fondo como tribolitos, equinodermos y braquiópodos, como a formas pelágicas, como los nautiloides. Esta extinción masiva se ha relacionado con la glaciación que se produjo en esta época. El Polo Sur estaba entonces situado en el actual Níger y gran parte de Gondwana estaba cubierta por una gruesa capa de hielo, 2 veces más grande que la actual capa de hielo de la Antártida. Como resultado, el nivel del mar descendió 50 metros, secando los mares poco profundos donde antes prosperaba la vida. Además, un evento anóxico, es decir, una disminución extrema de los niveles de oxígeno en el agua del mar, desestabilizó el ecosistema de la vida marina. Lo que antes era un océano rebosante de vida, es ahora un océano de desolación. Esta crisis duró entre 1 y 2 millones de años, antes de dar paso al periodo silúrico, hace 435 millones de años. Al principio de este tercer periodo paleozoico, que comenzó hace 444 millones de años y duró más de 28 millones de años,
El deshielo de los casquetes polares provocó una subida general del nivel de los océanos y de los mares poco profundos que cubrían las plataformas continentales. Tras el cierre del océano Tørkist, la masa de tierra Avalonia se unió a las masas de tierra Laurentia y Báltica. Así se formó el continente de la vieja arenisca roja, abreviado CVGR, que ahora se denomina de diversas maneras: Laureuropa, Euramérica o Laurusia. El enorme continente de Gondwana estaba separado de la CGR por el océano Rético y el Paleo Tetis. El Silúrico marca el inicio de la era de los peces, con el desarrollo de los vertebrados agnáticos, es decir, peces sin mandíbulas, que poseen una armadura externa ósea, llamados ostracodermos. Sin embargo, también hay vertebrados con mandíbulas, conocidos como gnatostomas, que aparecieron en el periodo ordovícico. Fue en el Silúrico cuando se produjo la terrestrialización de los invertebrados, es decir, oligoquetos, artrópodos y gasterópodos. Los macrofósiles vegetales más antiguos datan del Silúrico, pero son escasos. Tras las extinciones masivas del final del Ordovícico, la vida volvió a proliferar y diversificarse. Los arrecifes de coral son numerosos en los arcos insulares que bordean el Pantalasa y el Paleo Tetis, así como en los fondos de los mares poco profundos. El clima cálido generalizado les permite extenderse mucho más allá de la zona intertropical. Los corales son principalmente tetracoraliáridos, también conocidos como corales rugosos y tabulados. Los animales emblemáticos del Silúrico son los euriptéridos. Ya presentes en el Ordovícico, su historia continuó y nunca se diversificaron tanto en forma y tamaño. El acontecimiento más importante entre los vertebrados fue la aparición de la mandíbula, que se formó a partir del segundo arco branquial de la gnata. Los primeros vertebrados con mandíbulas o gnatóstomos fueron los acantoidos, con sus aletas espinosas, y los placodermos, cuya parte delantera del cuerpo estaba encerrada en un caparazón óseo. El placodermo fue el primer vertebrado con mandíbulas y dientes móviles, apareciendo en el Silúrico inferior. También introdujo un número par de aletas, que posteriormente evolucionaron hasta convertirse en las extremidades de los vertebrados terrestres. Los especímenes de una especie de 380 millones de años de antigüedad encontrados en la formación Goyo, un yacimiento fósil de Australia Occidental, contenían embriones fosilizados. El placodermo es, por tanto, uno de los primeros vertebrados conocidos que ha producido crías completamente desarrolladas en lugar de poner huevos. Pero la característica más llamativa y extraña del placodermo son las placas óseas que cubren la cabeza y la parte superior del cuerpo. Esta armadura demuestra que los mares silúricos eran un entorno despiadado, en el que los peces se comían unos a otros, por no hablar de la amenaza de los depredadores invertebrados, como los nautiloides y los escorpiones marinos. El placodermo esperaba a su presa, acechando en el lecho marino o cazando en mar abierto. Dunkleosteus destaca como el placodermo más grande, llegando a alcanzar los 6 metros de longitud y con unas mandíbulas capaces de ejercer una fuerza de 500 kilogramos. Otros ejemplares, en cambio, se alimentaban de plantas marinas. Por ejemplo, el Titanictis, uno de los más impresionantes con sus 8 metros de longitud y su peso de 1 tonelada, carecía de dientes. Probablemente filtraba plancton en suspensión en el agua, como el actual tiburón ballena. Sin embargo, los placodermos gigantes eran raros y la mayoría de ellos medían entre 30 centímetros y 1 metro. Los placodermos se encuentran en todo el mundo, viviendo en agua dulce y en el mar. Cuando se extinguieron a finales del período devónico, dejaron los océanos a 2 grupos. Los peces de esqueleto óseo, a los que pertenecen la mayoría de los peces actuales y que incluyen a los ancestros de los vertebrados terrestres, y los tiburones y rayas de caparazón blando.
Según los fósiles de Acantodonte, los tiburones, junto con sus primas las rayas, son descendientes de este grupo de vertebrados gnatósteos que aparecieron hace unos 400 millones de años. Los acantoidos se caracterizan por tener largas espinas óseas en la parte delantera de sus aletas pectorales, pero también en las dorsales y anales. Sus cuerpos estaban cubiertos de pequeñas escamas cuadrangulares. Al igual que los tiburones, tenían una cola heterocercal, es decir, con dos lóbulos desiguales. Algunos acantoidos eran depredadores que utilizaban sus grandes ojos para detectar a sus presas. Otros carecían de dientes y se contentaban con filtrar el agua. Estos depredadores florecieron en todo el mundo, colonizando mares y ríos hasta que se extinguieron en el Pérmico, unos 250 millones de años antes de nuestra era. La invasión de los continentes continuó con la aparición de los primeros artrópodos terrestres y de plantas más grandes como la Coxonia. La vida terrestre se limita a una estrecha franja de humedales alrededor de ríos y lagunas. Los mejores candidatos al título de animales terrestres pioneros son los ancestros de los actuales milpies y escolopendras, el grupo de los miriápodos. Neumodesmus neumani era una criatura relativamente pequeña que medía poco más de 2 centímetros de largo. Sin embargo, su característica más llamativa era su gran número de patas. Tenía hasta 40 pares. Los agujeros que recorren su cuerpo le permiten respirar, proporcionando oxígeno a sus células. También muestran que el animal vivía en tierra. El Palaeolophonus es uno de los escorpiones más antiguos conocidos. Aunque se desconoce su tamaño exacto, probablemente no medía más de 8 centímetros. Este pequeño tamaño puede haber sido una adaptación a la falta de alimentos disponibles en esa época. Su cuerpo ovoide era plano y su larga cola tenía un aguijón en el extremo. La característica más llamativa del Palaeophonus son sus grandes garras. Es posible que se utilizaran para la captura y la defensa, y podrían haber supuesto una grave amenaza para las presas más pequeñas. En cuanto a la vegetación, apareció un tipo de planta primitiva, la Coxonia. El tamaño de la Coxonia varía desde unos pocos centímetros hasta 1 metro de altura. El análisis microscópico revela un sistema vascular funcional. Esto le permitía transportar el agua y los nutrientes del suelo a través del tallo, asegurando así un suministro constante de agua. Por lo tanto, la Coxonia podría adaptarse fácilmente a los periodos de calor y sequedad y sobrevivir a ellos. También se han encontrado estomas en fósiles de Coxonia. Son pequeños agujeros en la pared de la cutícula que permiten el intercambio de gases con las células. Por lo tanto, son su sistema respiratorio, sin el cual no habría podido desarrollarse. Sin raíces, hojas ni flores, consta de tallos finos y ramificados. Los tallos terminan en una estructura en forma de trompeta llamada esporangio, que sirve para esparcir las esporas fuera de la planta para colonizar los alrededores. Estas pequeñas plantas dominaron los continentes durante 40 millones de años. Fueron un importante peldaño en la evolución de las plantas terrestres. Entre sus descendientes se encuentran algunas de las plantas actuales más conocidas, como los helechos, los musgos y las plantas con flor. Además, al difundir el oxígeno en la atmósfera y estabilizar los suelos, también contribuyeron a la llegada de animales terrestres. El Devónico se sitúa entre el Silúrico y el Carbonífero. Este periodo se extiende desde hace 418 a 359 millones de años atrás. El periodo devónico está marcado por la desaparición del Océano Rético, que permitió al supercontinente Gondwana continuar su lenta deriva hacia la Eurusia. En este periodo se produjo la transición de los peces a los tetrápodos, animales con 4 extremidades y cuello, así como la aparición de los hexápodos, que agrupan a los insectos y artrópodos con 3 pares de patas.
Aparte del Pantalasa, la mayor parte del Paleoocéano, heredado del Paleozoico inferior, se cerró durante el Devónico, dando lugar a una configuración paleogeográfica prepangea. Los primeros bosques se establecieron en las regiones ecuatoriales de Laurasia, participando en la actividad fotosintética que permitió el desarrollo de la capa de ozono. Todos estos acontecimientos tuvieron lugar en un clima generalmente cálido, responsable del desarrollo de sedimentos siliclásticos oxidados, la vieja arenisca roja, y de rocas carbonatadas en las que proliferaron las formaciones arrecifales. El clima uniformemente cálido de principios del Devónico favoreció el desarrollo de los arrecifes. Los animales constructores son invertebrados que viven en colonias, llamados estromatoporos. Los corales tabulados y los corales terracorrientes del período silúrico aún recubren el fondo del océano. Los placodermos siguen dominando los ecosistemas. Los Dunkleosteus, por ejemplo, son un formidable depredador y una amenaza para los euriptéridos gigantes. Aunque ya estaban presentes en esta época, los tiburones aún no eran los depredadores supremos de los mares. A ellos se unieron varios representantes de los grupos de peces de escama, a saber, los actinopterigios, los acantoidos y los sarcopterigios. Los graptolitos, clasificados como algas, esponjas, hidrozoos, briozoos y pterobranquios, desaparecieron a finales del Devónico inferior. Solo una familia de graptolitos bentónicos pasó al Carbonífero. El fondo marino sigue dominado por los branquiópodos, de los que solo quedan reliquias en nuestros mares actuales. Los moluscos bivalvos se convirtieron en mariscos diversificados y abundantes en las aguas poco profundas de la costa, como sigue ocurriendo en la actualidad. Los grandes moluscos nautiloides comienzan a declinar, pero dan lugar a los amonoides, omnipresentes en los mares mesozoicos. Los equinodermos, principalmente crinoideos o lirios de mar, formaban verdaderos lechos de hierbas marinas a nivel local. Los peces del Devónico pueden dividirse en dos grupos principales: los agnatos, peces sin mandíbula, y los gnatóstomos, o peces con mandíbula. De estos dos grupos, los agnatos fueron los que tuvieron más dificultades para sobrevivir a la gran crisis biológica de finales del Devónico. De los 6 grupos conocidos en este momento, 4 se extinguieron. De las que sobrevivieron, hoy solo quedan unas pocas especies, como las lampreas y los mixinos. Entre los gnatóstomos, los destinos fueron diversos. Por un lado, los últimos acantodos desaparecieron después del Devónico, al igual que los últimos placodermos. Por otro lado, los tiburones y las rayas han prosperado hasta nuestros días. En el Devónico aparecieron varios subgrupos de sarcopterigios y uno de ellos fue el origen de los primeros tetrápodos, un notable éxito evolutivo con 29.000 especies actuales, sin contar todas las que se han extinguido. En la actualidad, solo una decena de especies de peces, junto con los celacantos y los peces pulmonados, pertenecen a los sarcopterigios. Los actinopterigios, los peces con aletas de raya, son un éxito evolutivo innegable, con cerca de 29.000 especies que recorren actualmente las aguas del mundo, lo que los convierte en el mayor grupo de vertebrados. El Eustenopterón fue uno de los sarcopterigios que pudo llegar a conquistar la Tierra. Tenía un par de aletas pélvicas y un par de aletas pectorales carnosas, cada una conectada al cuerpo por un solo hueso. Estos huesos son análogos a las extremidades óseas de los tetrápodos terrestres, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. En estos peces con aletas carnosas, la vejiga natatoria está modificada para permitir la respiración de aire. Las extremidades óseas se utilizaban para remar en el agua, pero también para arrastrarse por la orilla. Todo indica que el Eustenopterón podría haber alcanzado 1,8 metros de longitud. Sin embargo, la mayoría de los paleontólogos coinciden en que nunca llegó a salir del agua.
El Tiktaalik, gracias a ciertos aspectos de su anatomía, parece estar cerca de los animales terrestres. Se descubrió en la isla de Ellesmere, en el archipiélago ártico canadiense. Mide hasta 2,5 metros y tiene la cabeza aplanada, que puede girar gracias a un cuello móvil. Los agujeros, que podrían asimilarse a las fosas nasales, probablemente le permitirían respirar en tierra. Sus aletas, dotadas de fuertes huesos y una articulación comparable a la de una muñeca, podrían haberle ayudado a levantarse. Así equipado, probablemente podría moverse en aguas poco profundas, pero también recorrer cortas distancias a lo largo de la costa. Al igual que el cocodrilo, debió de recorrer ríos y pantanos utilizando sus poderosas aletas y su cuello móvil para cazar otros peces, a los que despedazaba con sus afilados dientes. Se supone que Tiktaalik no permaneció mucho tiempo fuera del agua, basándose en las impresiones dejadas en las rocas en las que se encontraron sus fósiles. La transición de los peces a los tetrápodos es uno de los acontecimientos clave en la historia de la vida terrestre, que condujo a la colonización de la superficie terrestre por los vertebrados. Sin embargo, para que se produjera este cambio había que resolver dos grandes problemas: poder respirar fuera del agua y desplazarse caminando. Acantostega e Ichthyostega se encuentran entre los vertebrados con patas más antiguos conocidos. Por lo tanto, proporcionan pistas esenciales para este misterio. El Acantostega es un puente entre las especies de peces con robustas aletas en forma de extremidades, como las de Tiktaalik, y los primeros animales capaces de vivir en tierra. Los fósiles de Acantostega miden unos 60 centímetros. Tenía una cabeza plana, branquias para respirar en el agua y una gran aleta caudal, ideal para nadar. Pero también tenía pulmones que le permitían respirar aire en la superficie. A juzgar por su morfología y por las plantas acuáticas fosilizadas en los yacimientos de Groenlandia donde se encontró, vivía en ríos poco profundos y pantanos. Remaba con sus patas entre la vegetación en busca de pequeñas presas. Sus pies palmeados terminaban en 8 dedos, pero la falta de articulaciones significa que las patas probablemente se esforzaban por soportar su peso en el suelo. En cuanto al Ichthyostega, se caracteriza por ser un primo grande del Acantostega, ya que puede superar el metro. También debió vivir principalmente en el agua, como atestiguan su poderosa aleta caudal y sus branquias. Sin embargo, parece estar mejor adaptado a la vida en tierra, ya que sus costillas y sus miembros de 7 dedos son más robustos y por tanto pueden soportar mejor el peso. Sin embargo, no podía caminar como los vertebrados terrestres actuales. Puede haber tenido que usar sus patas delanteras para arrastrarse como una foca. En cuanto a las patas traseras, probablemente servían de apoyo adicional. Este desarrollo de la vida terrestre y acuática se vio interrumpido por la tercera gran crisis biológica de la historia de la Tierra. Hace 374 millones de años se produjo una nueva extinción masiva en la transición entre el Frasniano y el Fameniano, dos etapas del período devónico. Mientras que la extinción masiva del Ordovícico fue un evento único y repentino, la extinción masiva del Devónico fue una serie de eventos que abarcaron 3 millones de años. Se produjo un calentamiento climático en el que la temperatura alcanzó los 30 grados. Además, numerosos impactos extraterrestres debilitaron la biosfera. En las entrañas de la Tierra, bajo la actual Siberia, hierve un océano de magma a punto de estallar. Se está formando una pluma gigante que se desprende del magma, lista para explotar a través de la corteza terrestre. Los gases sobrecalentados son expulsados desde las profundidades de la Tierra. El agua hierve. Los terremotos submarinos destruyen los arrecifes. Las erupciones son desproporcionadas. Miles de toneladas de roca fundida se vierten en los océanos.
A finales del Frasnian se produjo una escasez de oxígeno en todo el mundo. Este fenómeno se denominó evento Kellwasser. Cuando la lava fundida entra en contacto con el agua del mar, genera sustancias tóxicas como metales, plata, oro, cromo, hierro, magnesio y otros. El océano está contaminado y la vida marina está devastada. Los gases se liberan en la atmósfera, liberando cantidades masivas de dióxido de carbono, y poco a poco el aire se carga de gases de efecto invernadero. Las temperaturas suben y las corrientes oceánicas se detienen. El agua alcanza más de 30 grados en el Ecuador. Es la desolación. El medio acuático está muriendo. 250.000 años después de la primera erupción, la Tierra sigue vertiendo magma. Con la atmósfera saturada de dióxido de carbono, la vegetación explotó e invadió la superficie de la Tierra. Las hojas llevan miles de años cayendo, pudriéndose en el suelo y formando la primera capa de humus del planeta. Este suelo rico en nutrientes es arrastrado por las lluvias y desemboca en los mares. Absorbidas por las algas, crecen sin control, robando todo el oxígeno y asfixiando la vida acuática. Las costas están infestadas y saturadas de plantas. Estas erupciones, que hasta ahora se producían en el mar, están empezando a producirse en tierra. El aire se carga de dióxido de azufre, metano y dióxido de carbono. Se producen enormes erupciones, se lanzan a la atmósfera gigantescas nubes de ceniza de varios kilómetros de altura. El planeta se vacía de sus entrañas. Es el caos en la Tierra. El cielo se oscurece. La ceniza ardiente cae sobre los continentes. Los incendios estallan en todo el mundo. El sol ya no penetra en la atmósfera. Es el invierno volcánico. Las temperaturas de alrededor de 30 grados descienden 20 grados y el plancton que constituye la base de la cadena alimentaria desaparece. Los huevos de los peces están diezmados. Es una masacre. La salvación llegó de la mano de los árboles productores de oxígeno. Las temperaturas acabaron estabilizándose. Las estaciones volvieron a aparecer y la vida se diversificó de nuevo. Esta extinción se llevó entre el 50 y el 70% de las especies. A principios del Carbonífero, los continentes Larusia y Gondwana se volvieron a formar en un único continente, la Pequeña Pangea. Al este, el océano que intercambió la Pequeña Pangea se llama Prototetis. Estas masas continentales están rodeadas por el superocéano Pantalasa. Este movimiento de las placas tectónicas hace subir el nivel de los océanos, ahogando un gran número de plantas. En los mares, cada vez aparecen más peces con espinas. Sin embargo, en los océanos predominan los equinodermos y los crinoideos que pululan por el fondo. En los inmensos y frondosos pantanos, además de los artrópodos que reinaban, evolucionaron los tetrápodos y anfibios que aparecieron en el período devónico, así como los primeros reptiles. En tierra, los helechos del devónico fueron dando paso a los árboles de corteza y semilla. Durante los incendios o las inundaciones, estos árboles y plantas quedaban enterrados. Luego se descomponen. Así, conservada bajo la materia orgánica en crecimiento, esta materia vegetal, enterrada en profundidad y calentada durante millones de años, se transforma en carbón. Este proceso se llama carbonización. Hace 330 millones de años, las condiciones para la formación de carbón eran tan favorables que el periodo se denominó Carbonífero. Los amos de las selvas del Carbonífero eran un grupo de plantas vasculares, la más común de las cuales se llama lepidodendrón. Esta majestuosa planta, que puede trepar hasta 30 metros de altura, tenía un tronco de 1 metro de diámetro. El crecimiento inicial fue ascendente, rápido y sin ramificaciones.
Cuando este único y enorme brote llegó a la copa, el árbol se abrió en una hermosa corona de ramas, cuyas puntas llevaban conos que contenían las esporas. Otra planta terrestre del período carbonífero, Glossopteris, se encontró en las rocas de América del Sur, el sur de África, Madagascar, la India y Australia. A pesar de que esta planta es uno de los principales componentes del carbón, se sabe poco sobre ella. Era una planta leñosa con un tronco de 80 centímetros de diámetro. Por lo tanto, es concebible que Glossopteris también pueda tener hasta 30 metros de altura. El Carbonífero fue una época de insectos gigantes. Libélulas del tamaño de grandes aves, cucarachas tan grandes como ratones y escorpiones de más de 50 centímetros de longitud. Pero la medalla de oro se la lleva Arthropleura, el mayor invertebrado de esta época. Aunque todavía no se ha encontrado ningún fósil completo, los científicos coinciden en que, basándose en el estudio de fragmentos y rastros fósiles, podría haber tenido hasta 2 metros de longitud y 50 centímetros de ancho. Este pariente del milpiés moderno estaba cubierto por un grueso y pesado caparazón hecho de placas de quitina, una sustancia dura que se encuentra en el exoesqueleto de los insectos. Vivía en pantanos tropicales cubiertos por bosques de helechos arbóreos y otras plantas primitivas. Como aún no se han encontrado bocas fósiles, los científicos suponen que era un herbívoro, ya que las heces fósiles atribuidas a Arthropleura contienen esporas de plantas. Balanerpeton woodi se encontró en el famoso yacimiento escocés de East Kirkton dentro de troncos de árboles fósiles huecos. Es concebible que este fuera el último refugio que estos pequeños anfibios encontraron para protegerse de un desprendimiento fatal. La morfología de Balanerpeton es inusual. Con su cráneo redondeado y su cuerpo alargado de unos 20 centímetros, parece una salamandra. Sus muñecas y tobillos, bien osificados y robustos, sugieren una locomoción terrestre. Tiene una gran abertura timpánica en la parte posterior del cráneo, que forma una ventana redondeada, útil para detectar los sonidos del entorno. Es uno de los pocos anfibios fósiles que tiene unos 40 dientes en la mandíbula superior, mientras que en la inferior solo hay unos 20. Por tanto, su dieta era carnívora, incluso insectívora. En cuanto a los reptiles y lagartos, el Hylonomus es el espécimen más antiguo. El primer descubrimiento de fósiles de Hylonomus se produjo hace más de 150 años en la isla canadiense de Nueva Escocia, que en el período carbonífero se encontraba en el trópico. Estos estaban enterrados dentro de un tronco de árbol hueco y fosilizado. Estos árboles crecían lejos del agua, señal de que el Hylonomus había evolucionado lo suficiente como para pasar su vida en tierra. Vivía recorriendo los bosques en busca de insectos y milpiés. Su cuerpo medía aproximadamente 25 centímetros de largo, incluida la cola. Hylonomus revela los albores de los reptiles y con ellos la aparición del huevo amniótico que les permitió liberarse del medio acuático. Los vertebrados pudieron entonces colonizar la Tierra y los reptiles la dominaron durante más de 200 millones de años. La vida animal en el Carbonífero también se caracterizó por el desarrollo de insectos gigantes. La Meganeura destaca como embajadora de las libélulas gigantes. Con sus 30 centímetros de longitud y 70 centímetros de envergadura, podría compararse con el tamaño de una paloma moderna. Volando sobre ríos y lagos, se alimentaba de pequeños insectos que podía detectar con sus agudos ojos. Entonces, ¿a qué se debe el enorme tamaño de los animales del período carbonífero? La cuestión sigue siendo objeto de debate. Sin embargo, la explicación más común radica en el contenido de oxígeno del aire.
Hoy en día es del 21%, pero en el periodo carbonífero llegó a ser del 35%. Este enorme suministro de oxígeno procedía de la exuberante vegetación de los bosques. Como el oxígeno favorece el crecimiento, los insectos, anfibios y otros invertebrados se benefician de él. Los corales solitarios o coloniales construyen importantes arrecifes en las aguas cálidas del Paleotelio. También se desarrollaron los braquiópodos, los equinodermos y los moluscos. En este último grupo, las goniatitas son de gran interés estratigráfico. Mientras que algunos estegocéfalos experimentaron el medio terrestre, otros evolucionaron en un medio acuático. Este es el caso de Crassigyrius scoticus. Este fósil de renacuajo gigante fue descubierto en unas antiguas minas cerca de Edimburgo. Tenía hasta 2 metros de largo. Con su gran cráneo y sus extremidades atrofiadas, el Crassigyrius scoticus vivía en aguas dulces poco profundas como una serpiente. Además, su pelvis y columna vertebral, poco osificadas, le permitían cierta flexibilidad. Carnívoro, con tendencia a comer pescado, tenía varios colmillos dentro de la boca, incluso en el paladar. Además, su cinemática craneal, comparable a la de las serpientes, atestigua que el animal podía abrir bien sus mandíbulas, tragando así presas mucho más grandes que él. Otro estegocéfalo loco vivió en el periodo carbonífero. Este era Spatycephalus mirus. Su cráneo es de tamaño modesto, de unos 20 centímetros de largo y aplanado como un frisbee. En la parte superior del cráneo hay unas extrañas cuencas oculares con forma de judía que están muy juntas. Estas pueden albergar globos oculares, glándulas u órganos electrosensoriales para detectar a las presas. Otra característica de Spatycephalus es su dentición. Tiene muchos dientes pequeños y finos, pero no tiene colmillos. Solo el hueso de la mandíbula inferior tiene unos 120 dientes. Las puntas de los dientes estaban provistas de pequeñas válvulas, lo que indica que debía tragar grandes cantidades de agua o barro, que filtraba para extraer pequeños invertebrados o peces. Durante el Carbonífero tardío, el planeta volvió a enfriarse y, aunque el continente de Laurasia experimentó temperaturas relativamente suaves, no ocurrió lo mismo en el sur. De hecho, el continente de Gondwana estuvo parcialmente cubierto por el hielo, y esto duró unos 80 millones de años hasta el comienzo del Pérmico. El Pérmico comenzó hace unos 295 millones de años. Duró unos 50 millones de años. Este periodo cerrará la era paleozoica de forma muy significativa. La masa terrestre de Siberia-Kazajistán colisionó con Gondwanalandia. Esta nueva colisión condujo a la formación de Pangea, 450 millones de años después de la ruptura de Rondinia. Fuera de Pangea quedan algunos bloques continentales. Se trata de China del norte y del sur. El vals continental tendió a cambiar el clima y, como resultado, la Tierra adquirió una nueva cara. Las tierras antaño pantanosas, húmedas y de exuberante vegetación del Carbonífero dieron paso a vastos desiertos áridos y a cordilleras formadas como resultado de la colisión de masas continentales. Durante el Pérmico, el nivel global del mar siguió descendiendo hasta alcanzar un nivel cercano al de nuestros océanos actuales. Al este de Pangea se encuentra el océano Tetis. Al oeste de este megacontinente se encuentra el vasto y único océano Pantalasa. En su centro, el joven continente de Pangea, que se extiende casi de polo a polo, está sometido a condiciones climáticas extremas y muy variables. Las temperaturas pueden variar de 0 a 40 grados centígrados en un mismo día. El Polo Sur ha permanecido congelado desde la glaciación que comenzó a finales del periodo Carbonífero. En cuanto al resto del continente, el clima es más bien seco y árido.
Esta reunificación de todas las masas continentales hizo que la fauna terrestre fuera bastante uniforme. Entre los vertebrados continentales, los reptiles se convirtieron en predominantes y suplantaron gradualmente a los anfibios. Se ha asistido al surgimiento de los amniotas. Aunque los anfibios actuales son pequeños, su ancestro Eriops no pasó desapercibido. Sus fósiles fueron descubiertos en las rocas del Pérmico inferior de Texas y Nuevo México. Es uno de los principales representantes de los temnospóndilos, un grupo de anfibios cuyo estilo de vida era semiacuático y semiterrestre. El Eriops puede alcanzar los 2 metros de longitud. Sus cortas y poderosas patas estaban compuestas por 4 dedos en las delanteras y 5 en las traseras. La cola era de tamaño modesto y suponía algo más de 1/3 de la longitud total del animal. Su cráneo era enorme, ancho y plano. Su boca depredadora mostraba numerosos dientes afilados. Probablemente dividía su vida entre los pantanos y la tierra firme, donde podía alimentarse de pequeños peces y animales terrestres. Sin embargo, Eriops tiene un gran depredador. Este es Dimetrodon. El Dimetrodon puede parecer un dinosaurio, pero no es su ancestro. El Dimetrodon pertenece al grupo de los sinápsidos, que es anterior a los dinosaurios. Es uno de los superdepredadores más antiguos, que vive en la cima de la cadena alimentaria. Su nombre engloba una docena de especies cuyo tamaño oscila entre los 60 centímetros y los casi 5 metros. Los ejemplares más macizos podían alcanzar los 300 kilogramos, un peso superior al de un oso pardo adulto. Sus mandíbulas tienen formidables dientes almenados y afilados caninos en la parte delantera. Su mordida debió ser muy eficaz para matar, trocear y devorar grandes anfibios y peces. Tenía una cola poderosa y unas piernas musculosas y robustas. Su espalda estaba formada por largas espinas en forma de velo que se apoyaban en las vértebras. Los científicos se han preguntado durante mucho tiempo sobre el papel de esta vela dorsal. Algunos paleontólogos han sugerido que la vela podría haber servido como camuflaje entre los largos juncos, como refuerzo de la columna vertebral o para regular la temperatura corporal. Otros científicos afirman que la vela trasera era un adorno colorido para atraer a las parejas o intimidar a los rivales. La verdad puede ser una mezcla de varias teorías. La espectacular crisis del Pérmico se produjo hace 252 millones de años. Fue la mayor catástrofe ecológica de la historia de la Tierra. Se caracterizó por una drástica reducción de la vida marina. El 96% de las especies perdieron la vida en el proceso. Las formaciones de arrecifes vuelven a estar en primera línea. Otros animales que viven cerca del fondo sufren un destino similar. Los braquiópodos están perdiendo su diversidad, al igual que los briozoos y los equinodermos, especialmente los crinoideos. Según estimaciones científicas, el 75% de las especies de animales y plantas terrestres se han extinguido, incluso casi todos los reptiles. Las causas de esta extinción siguen siendo objeto de debate. Las más citadas son la anoxia de los océanos, un gran vulcanismo en Siberia, un descenso importante del nivel del mar o una combinación de todas ellas. Sin embargo, predomina la hipótesis volcánica. Los vastos flujos de lava que se extienden a lo largo de 2 millones de kilómetros cuadrados habrían cambiado profundamente el clima de la Tierra. Como resultado, muchas zonas quedaron inhabitables. Las plantas parecen ser las primeras en verse afectadas. De hecho, un estudio de granos de polen fosilizados, rocas y sedimentos en Australia mostró altos niveles de níquel para el periodo en cuestión,
Según los investigadores, se originó en Siberia, vaporizada por erupciones volcánicas. Se extendió por la atmósfera y se depositó en varios lugares geográficos. Poco a poco, envenenó la vida vegetal, que disminuyó. La desaparición de las plantas afectó entonces a toda la cadena alimentaria, primero los herbívoros y luego los carnívoros. El níquel también contaminó los océanos, que ya sufrían el calentamiento global. Del mismo modo, al aumentar la temperatura de la Tierra hasta los 50 grados centígrados, se evaporó el metano de los océanos, un gas de efecto invernadero que habría agravado este calentamiento natural del planeta, al reducir la cantidad de oxígeno en la atmósfera. La crisis del Pérmico-Triásico marcó así el final del Paleozoico y el comienzo del Mesozoico. Varias especies sobrevivieron a esta extinción masiva. Los especialistas los denominan fauna catastrófica. Entre ellos se encontraba el Lystrosaurus, un reptil mamífero parecido a un cruce entre un perro y un jabalí, antepasado lejano de los actuales mamíferos que se extendieron por la superficie de Pangea. A medida que la vida seguía evolucionando, no tardaron en surgir nuevas especies. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante todo el periodo Mesozoico.